Buenas, mi nombre es Mara Ariza y en el día de hoy les vengo a hablar de un autor muy importante, Paul Tillich. Nació el 20 de agosto de 1886 en Alemania y fallece el 22 de octubre de 1965 en Chicago, Estados Unidos. En 1911 recibió su doctorado en filosofía y un año más tarde su licencia en teología. En este mismo año fue ordenado pastor de la Iglesia Evangélica Luterana, sirviendo como capellán en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Su pensamiento fue probablemente influenciado por Heidegger. Es considerado más un teólogo que un filósofo. Sin embargo, sus aportaciones filosóficas a la psicología y psicoterapia existenciales son fundamentales. También fue considerado un gran maestro por la habilidad de que sus clases estuvieran siempre llenas de cuestiones significativas para la vida y la muerte. Definitivamente sus lecturas dejaban tranquilidad a las personas, ya que solían ser fuertemente reflexivas. Tillich vivió en constantes dudas, mas no dudas que lo atormentaran, sino que lo motivaran a entregarse apasionadamente a la existencia. Una frase muy importante de Tillich es: el valor del ser es el acto ético en el cual el hombre afirma su propio ser, a pesar de aquellos elementos de su existencia que están en contra de su autoafirmación. Entonces, la sociedad impone unas leyes y unas normas que nosotros debemos cumplirlas, nos gusten o no. Hay que saber ser tolerantes. Entonces, por eso existen los actos éticos, en la forma en que nosotros actuamos, nos comportamos, en la forma que nosotros pensamos, así vamos a convivir, así vamos a estar en el entorno, en todo lo que nos rodea. Si, entonces es por eso, los actos éticos que nos impone la sociedad aplica para todos. Como si nosotros somos buenos, las cosas se nos van a hacer pacíficamente mejor. Pero si nosotros no actuamos bien, entonces las cosas no van a estar como que tan buenas. Entonces todo es como que nosotros estamos regidos por actos éticos y nosotros depende de cómo los cumplimos, así no nos gusten. La duda es identificada o simbolizada por el proceso de desarrollo y de crecimiento. Por otra parte, decía que una persona cuyo conocimiento no sea resistente no debía arriesgarse a dudar, por lo que no aguantaría un proceso tan complicado. Además de esto, se necesitan características específicas diferentes a tener conocimiento, como son tener mucho valor y coraje. La duda expresa el coraje de adentrarse o aventurarse sin saber lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar. Tillich admiraba mucho el pensamiento de Kierkegaard. Él decía que aventurarse causaría ansiedad y no hacerlo conllevaría a perdernos en nosotros mismos. Tener la valentía de dudar de todo aquello que conocemos es tanto angustiante como liberador. Es enfrentar lo incierto de la vida y estar dispuestos a encontrarnos con el vacío sagrado. Ahora hablaremos sobre la angustia y el coraje de existir. Tillich decía que la angustia existencial básica es aquella que se gesta con la conciencia de lo incierto de la vida, y esta abre puerta a la aparición del coraje, el cual es necesario tanto para estar preparado para la angustia como para ir más allá de ella. Tillich veía la angustia como el estado en el que el ser se da cuenta del riesgo de no ser, por lo que el coraje de existir es la autoafirmación del ser. Tillich nos decía que existen tres angustias en el hombre actual. Estas son la muerte, el sinsentido y la culpa. Y las tres hacen parte de las expresiones del miedo a no ser. Sin embargo, estas preocupaciones nos impulsan a la búsqueda de lo último y lo trascendente. Lo que nos dice que para Tillich la angustia es un motor para el desarrollo y crecimiento.
lo vemos como la ruta para sobrepasar los retos de nuestra propia existencia. Según él, esta aproximación es una forma de fe, y la fe es nuestra propia participación o acercamiento a Dios, el cual es definido como el infinito poder de resistir el reto de no ser. Tillich nos habla de dos tipos de angustia, la angustia existencial y la neurótica. La angustia neurótica suele ser la forma en que evitamos la angustia existencial, es decir, solemos angustiarnos neuróticamente por expectativas o visiones desastrosas del futuro, pero en el fondo solo se trata de una angustia fundamental sobre nuestra ineficiencia o las posibilidades ante el fracaso e inclusive ante la muerte. La angustia existencial se da por el enfrentamiento contra hechos trágicos, duros o de gran impacto para nuestras vidas, porque nos enfrentamos a la existencia sin poder evadirla. Esto puede ser considerado como un síntoma de salud más que de enfermedad. Es como un choque que te dice que estás tomando la vida en serio. Bueno, ahora tenemos la angustia patológica. Se trata de que la angustia patológica suele ser la consecuencia del fracaso del yo para soportar la angustia existencial, ya que la angustia existencial no puede ser eliminada sino integrada al carácter del existir. También tenemos que la angustia patológica conduce a una autoafirmación sobre bases limitadas, fijas e irrealistas, lo que produce más angustia, como la culpa y a largo plazo una sensación de absurdo y sin sentido. Tenemos que este análisis sobre la angustia lleva a conocer la culpa y se consideran tres tipos de culpa. Tenemos la culpa normal, la neurótica y la existencial. ¿De qué se tratan estos tres tipos de culpas? Primero tenemos la culpa normal, donde experimentamos arrepentimiento por haberle hecho algo a alguien. Luego tenemos la culpa neurótica. Es cuando el daño es producido por fantasías o sobredimensionado de manera exagerada, lo cual suele pasar por aprendizajes familiares, religiosos o socioculturales. Y por último tenemos la culpa existencial, que es cuando la experiencia de deslealtad frente al propio ser. También tenemos que la culpa existencial puede ser un aspecto positivo para así desarrollar el coraje de existir, para entregarse a la existencia como un auténtico guerrero con energía, valentía, vitalidad y potencia. Y para ello resulta importante resurgir de la experiencia dolorosa e incómoda de la culpa. La culpa existencial amenaza con ese grito que se ahoga en la garganta de cada uno de nosotros. ¿Cuántos abrazos y besos podríamos haber dado y no dimos? ¿Cuántas cosas quisimos decir o hacer y se quedaron como promesas perdidas? ¿Cuántas situaciones no gozamos por miedo o por mantenernos dentro de lo que aprendimos que se esperaba de nosotros? Tenemos que la conciencia de aquellos aspectos en los que hemos estado fallando puede propulsionarnos hacia la culminación de nuestros proyectos, ya que sobre todo hacia la construcción de una existencia más apropiada y auténtica. Esto se trata evidentemente de una experiencia con alto potencial para examinarse en procesos de psicoterapia o coaching existencial. De esta manera intentar aprovechar toda su energía y sus posibilidades. Para el amor es más que un simple sentimiento, es una posición ontológica que consiste en ir más allá de la separatividad y las diferencias. Si en nuestra lucha para ir más allá de nuestra separatividad reconocemos que siempre fallaremos, así podremos vivir la vida plenamente. Tenemos que el coraje es la afirmación de nuestro ser sobre el no ser y a la vez una apertura a la duda y a la posibilidad del no ser. Y bueno, para finalizar tenemos que parte de la tarea de una terapeuta sería ayudar a que la persona atraviese con dignidad y coraje la situación que le provoca sufrimiento, lo cual llenaría su vida de sentido. La idea tradicional de que la psicoterapia trata de aliviar la angustia no es aplicable aquí. En vez de aliviar, habría que ayudar a la persona a canalizar de formas cada vez más creativas y llenas de significado. Bueno, yo les voy a hablar sobre, primero que todo, la principal obra de Paul Tillich.
La principal obra de este señor fue El coraje de existir. Bueno, según lo que yo leí, dice que el texto sencillamente habla de una reflexión sobre la condición del hombre contemporáneo. Esto quiere decir que el hombre es un ser activo, dinámico, por lo que no es un ser ya terminado, sino que está en constante desarrollo. El hombre se caracteriza principalmente por interactuar en la cultura y vivir en constante transformación, tanto social como interpersonal. Por otra parte, también quiero decir que el hombre como tal vive según de un largo proceso de evolución y culturas. Y el hombre contemporáneo se toma como un ser de consumo, es decir, entre más cosas posee, más cerca está de ser un hombre terrenal. Bueno, otro aporte que hizo Paul Tillich fue también la aplicación de la psicoterapia. Algunas de las ideas principales de este señor fueron que aportó ideas importantes al concepto de la angustia, tanto la neurótica como la existencial. También sus ideas permiten examinar la culpa, la necesidad de las personas por autoafirmarse, la seguridad de las personas. También la distinción entre angustia y existencial y neurótica, así como culpa existencial y neurótica. También Tillich anima a no tratar de evitar la angustia, sino mucho menos negarla, siempre y cuando esta es de índole existencial.